como todas las sustancias químicas, el peso molecular. ¿Ya? El peso molecular adecuado para un medicamento va a ser de 50, como dice su compañero, a 10.000. ¿Ya? Un medicamento normal debe estar midiendo eso, entre 50 y 10.000 de peso molecular. Todavía es pasable, pasa por la membrana, no va a ser tan pequeño como para meter en otro sitio, pero es adecuado. ¿Qué va a pasar si es que es muy chiquito? Es tan chiquito este peregrino que se mete por todo lado. Y ahí es donde se explica los efectos colaterales. ¿Clorfenamina alguna vez han tomado? ¿Sí? ¿Qué pasa con la clorfenamina? ¿Ah? No, claro, para eso. ¿Pero qué pasa? Te calma la alergia, pero ¿qué pasa con el sueño? ¿Por qué? Porque es tan chiquita la clorfenamina que yo le mandé para la piel y la vida se metió en el cerebro. Entonces, eso es lo que pasa. Hay un efecto colateral. Se mete a receptores que quizás yo no lo mandé, pues porque tan chiquita pasa, ¿no? Entonces, por eso no muy pequeño. Litio, por ejemplo, que se utiliza para enfermedades psiquiátricas, es pequeño, no pasa de 7 u 8 de peso molecular y tiene muchos efectos colaterales, o sea que es intrapropiedad. Por otro lado, medicamentos grandes, ya no 10.000, 200.000, anfotericina, que se utiliza para algunos tipos de infecciones, es tan pesado que si yo lo administraría por vía oral, eso nunca va a llegar a la sangre, porque va a querer entrar por el intestino y no va a haber ningún método de transporte que lo pueda jalar, es demasiado pesado. Entonces, ¿por dónde tenemos que administrar? Intravenoso, no hay otro. Y es más, para administrar es toda una vaina, hasta aguja grande se necesita. ¿Por qué? Porque se le hace con tipo polímeros, es tipo una emulsión. Si de por sí cuando te inyectaron diclofenaco duele o no duele, duele, más duele el medicamento contra el dolor que el mismo dolor. Imagínate cómo es tu medicamento, es pesado. Entonces, el tamaño sí importa. Segundo, solubilidad. El ser humano, ¿cuánto porcentaje tiene de agua? Depende. Pero acá mismo creo que no toma mucha agua, ¿sí? Yo sí. Lo que no tomamos mucha agua puede tener 60, 50 tantos. En cambio hay otra señorita que le gusta el agua fresca, de 1 litro creo que trae. Están sobrenadadas, ya creo. Entonces, van a tener volumen. Si es que el cuerpo es más porcentaje agua, ¿qué necesito? Que el medicamento sea liposoluble o hidrosoluble. Hidrosoluble. A ver, pensemos un poquito. ¿Lipo o hidrosoluble? Lipo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, más somos agua, pero para ver movimiento del medicamento va a tener que pasar por membrana. Y la membrana está compuesta de una bicapa lipídica, 2 de grasa y una proteína. Por lo tanto, los medicamentos que son liposolubles más rápido van a ingresar al sitio de acción. Los hidrosolubles van a entrar, pero van a demorar un poquito más. Pero así como llega rápido, se va rápido, precoz. En cambio, el hidrosoluble demora en entrar y demora en ejecutarse. ¿Okay? Por ejemplo, para acciones largas, hidrosoluble, pues va a demorar un poco. Por ahí le das un bolo o dosis más alta, o le das un medicamento más de bolo y luego ya le das una dosis de mantenimiento, que eso ya en terapéutica se ve. Y el grado de ionización. A ver, eso sí tengo que buscar. Por si acaso no tengo buen dibujo, así que van a tener bastante imaginación. ¿Ya? ¿No pasa más grande? Ah. ¿Ok? ¿No ves? Voy a ver si tenemos una imagen. Ahí está. Acá. Entonces vamos a esperar un poquito. Luego el grado de ionización antes de cambiar de el grado de ionización es que cuando llega un medicamento, este medicamento como toda sustancia química va a tener una parte positiva y negativa. La membrana también va a estar con cargas positivas y negativas. Si es que el medicamento está ionizado, no se absorberá, pero si es que el medicamento está no ionizado, sí va a poder absorber. Pero ya en la imagen vamos a verlo más claramente. ¿Ya? Ahora, hay ciertas propiedades de la membrana, se le llaman propiedades fisicoquímicas, que van a modificar este transporte del medicamento.
Uno, por ejemplo, el estado de la membrana celular. Hay membranas y membranas, tejidos y tejidos. Imagínense, ¿cuál es la parte de tu piel que tiene mucho más sensibilidad? La palma, más sensibilidad. ¿Los párpados? ¿Ah? ¿Los párpados? Probablemente algunos pliegues que son mucho menos densos. ¿Qué pasaría si le administro un medicamento allí? Se va a absorber rápido. Pero hay algunos tejidos que son duros, pues. ¿Alguna vez han visto el tema de la onicomicosis o la infección por hongos de la uña del pie? ¿Sí? Ah, la uña madre. ¿El medicamento entra o no entra? No, y es más, te tienes que poner laca. Encima que le das por vía oral como 5 meses, hay que darle por laca. Así ya, hombre, igual, así como se pone la pinta uñas, igualito tienes que poner. Todos los días, y eso forma una capa encima de la uña y eso va liberando poco a poco el medicamento. ¿Ya? Ese es un tejido duro. Otro tejido duro que en el caso de varones, por ejemplo, hay es la próstata. La próstata, o no es de varones, porque has dudado. No. La próstata se puede infectar. ¿Y cómo se infecta? Hay ciertas actividades del ser humano que están apareciendo en nuestros tiempos que en realidad más nos ponen en riesgo al ser humano que las mismas bacterias. Por ejemplo, no sé qué es lo que pasa con los chiquillos, pero sí en el trabajo, la mayoría de delitos contra la libertad sexual cometidos por menores de edad castellano, que el agresor sexual sea un menor de edad, no sé por qué, pero tienen que incluir un acto contra natura. Castellano, tiene que haber coito por vivienda. Consentido o no consentido, pero tiene que haber. ¿Ok? No sé pues, si será distinto, tendrá sus varios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el miembro viril del varón ingresa a un ambiente tan inhóspito, no adecuado? Porque el cuerpo no está preparado para recibir eso, ¿no? Agarra, y es más, pues ni siquiera está preparado para recibirlo. Agarra y sabemos que el recto está contaminado o está limpio, contaminado. Y este peregrino viene sin uniforme, sin su EPP. Agarra, ingresa y al tener conducto va a ingresar las bacterias del tracto rectal, ingresa a la uretra, empieza a colonizar, llega a la próstata, la coloniza, la penetra, fuiste. Eso se llama prostatitis infecciosa. ¿Cuánto tiempo creen que dure el tratamiento de esta infección? Ustedes, por ejemplo, tienen infecciones a nivel dental. ¿Cuánto tiempo dan esquema de tratamiento? 5 días, 7 días, ya 10 días nada más por ejemplo. En el caso de una prostatitis infecciosa, ¿cuánto tiempo creen que dura el tratamiento? ¿Meses? 2 años. Y encima se le da la levotiraxina, que es más caro, creo que la tableta está en 7, 9 soles. Imagínate, 2 años vas a gastar. Entonces no se coman mucho, no hagan cosas tan oscuras. ¿Ya? Entonces uno va a depender mucho de la membrana, el tipo de tejido que se tenga. En el caso de ustedes, tenemos un tejido blando y tenemos un tejido duro. Si la infección es un tejido duro, es de mucho peor pronóstico y en el caso de ustedes pues, tienen técnicas quirúrgicas para poder removerlo, drenarlo, limpiarlo. El transporte pasivo, como lo veíamos, pues es un transporte que no requiere de energía, es un transporte. Luego, el transporte mediado por membrana y el efecto del pH y el electrolito. El efecto del pH, por ejemplo. Si es que mi medicamento se va a absorber a nivel gastrointestinal, requiere un pH ácido. Pero a veces el ser humano, sobre todo en la actualidad, ya quieren ser flaquitas, no sé por qué se están yendo a una tendencia que ya no quieren comer carne. ¿Cómo se llama eso? ¿Vegetarianas? Los veganos o vegetarianos. Y allí ya se ha generado un nuevo problema para la farmacología, porque los medicamentos generalmente están diseñados para un pH de estómago normal. ¿Cuánto es el pH del estómago? Uy, ustedes son bien sanitos entonces, ¿ah? ¿No? ¿Cuánto es pH del estómago? ¿Dónde está fisiología? ¿Quién enseña? ¿Por cuánto es el pH? No. Yerso. No lo conozco. ¿Ah? pH del estómago. Tarea creo que vamos a dejar, ¿ah? No me mienta. Ya, Google no importa, pues chico. 8 va a ser básico. Está entre 1 y 10, profesor. 1.5 a 3. Lo normal es que tu estómago tenga de 1.5 a 3.
Promedio 2 y algo, ¿ya? Pero, o sea, es un pH ácido, claro, si tenemos ácido clorhídrico, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Personas ya no quieren comer carne, personas ya no quieren comer, pues, además, los que tienen droga, por ejemplo, tienen un pH mucho más ácido, se tiran a 1 a veces. El paciente alcohólico crónico tiene pH 1 y algo. Pero los que son vegetarianos veganos tienen un pH tirado para el 3, 2,8, 2,9, y eso hace que el medicamento se disocie, se separe y al momento de llegar a la membrana no se absorba. Todos los medicamentos que se absorben a nivel del estómago en pacientes vegetarianos tienen problemas. Los que se absorben por el intestino, chévere, no tienen problemas. Pero en vegetarianos y que se absorben en el estómago van a tener problemas. ¿Ya? Bueno, parte de bioquímica, esto creo que ya la conocen, la composición de la membrana, hay una bicapa lipídica, hay ciertas proteínas, las proteínas pueden ser receptores, hay ciertos mecanismos de acción que se van a dar solamente a nivel de membrana, así que no va a haber ningún problema. Hay otras proteínas más bien bombas que sí voy a requerir. En pacientes, por ejemplo, diabéticos, se requiere bastante conocer el tema de las bombas de sodio y potasio, el caso de calcio, en el caso de las enzimas para el dolor. Ustedes que manejan el dolor, los AINES ¿dónde van a actuar? A nivel de la ciclooxigenasa, así de fácil. Y proteínas canal que son más que todo para problemas cardiovasculares. Ustedes sí manejan para el caso de anestésicos. En el caso de lidocaína, los anestésicos locales van a actuar a nivel de los canales de cloro. ¿Ya? Aquí tenemos. Tengo mi membrana, mi capa lipídica, acá tengo mis proteínas, tengo mis ¿cómo se llama? Mis ácidos grasos, y mi medicamento quiere pasar. A ver chicos, acá sí me van a coger para el tema de ionización. Agarro, voy a tener mi bicapa. Esta es la puerta del Eurobar, de la Aristoteles. ¿Ok? Acá tienes tú. Acá se van a encontrar las chicas positivas. El cargo positivo. Y por aquí siempre va a haber algún chico negativo, algún sorprendente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que tú vienes con tu pareja? ¿Te vas a distraer con las chicas positivas? No, porque te cae la putera. Entonces, tienes que entrar directamente. ¿Se absorbió el medicamento? Sí. ¿Ok? A eso se llama está no ionizado o está agregado. ¿Ya? Está casado. Pero ¿qué pasa si es que capaz han venido la pareja, pero se han peleado justo en el carro? Uno viene por este lado y el otro viene por el otro lado. La chica positiva o el chico negativo no quieren juntarse, están allí. ¿Qué va a pasar? Que el de carga negativa se va a ir con las chicas positivas y la chica probablemente se vaya con el chico negativo. El medicamento se ionizó, se separó. ¿Ese medicamento va a ingresar? No, se queda en la puerta. Y ese medicamento no tiene efecto farmacológico. ¿Qué cosa va a modificar la ionización? El pH. Por eso les decía en el estómago. Va a depender mucho del pH para ver si está ionizado o no ionizado. En vez de vamos a hacer un poquito de matemáticas, eso es calculable. ¿Ya? A ver. Hasta allí está entendible la farmacología. ¿Todavía puedo avanzar? Ya. Nuevamente bioquímica. Vamos repasando. Por ejemplo, el caso de etanol. El alcohol, por ejemplo, es un tema bastante complejo. Ahora ya es un tema social, más que bioquímico, que mucho se está consumiendo en la actualidad, incluso con malas prácticas. Agarran y a veces la mujer, por no querer estar en estado etílico prontamente frente a un varón, agarra y dice, no, mejor le agrego gaseosita. ¿O no? Sí, eso hace. Y no se dan cuenta que la glucosa ayuda al alcohol a absorberse más rápido y se emborracha más rápido. Por eso bebida dulce emborracha más rápido. Castellano vino tinto, por ejemplo. El semiseco es el dulce, ¿no? El semiseco. Algunos dicen, no, whisky no. ¿Por qué? Porque el whisky es fuerte. Me voy a emborrachar rápido. Mejor cervecita. Cuando la bebida alcohólica es de alta graduación, irrita tanto el estómago que no se absorbe rápido. En cambio, las de baja graduación tienen tan baja concentración que el estómago lo para, bueno, por esa vez, y lo pasa, se emborracha muy rápido. Otro.
agarran y se dan cuenta que las bebidas de alta graduación alcohólica te las metes como gaseosa, ¿no? Es un vasito tranquilamente 2-3 horas. En cambio hay algunos que toman como vikingo la chela o el chop. Alguna vez me tocó ir a un cumpleaños de un compañero de trabajo cusqueño. A ver, no sé si hay alguien de Cusco, confírmeme si la costumbre es así, porque me dijeron que era así. Primera vez que daban una botella de cerveza por persona con su vaso y terminaba, yo dije, acabo y a punto, me deshago. Me dieron otra. Fue la segunda y nunca más tomé. ¿Ya? Entonces, esta capa lo que va a hacer es seleccionar. Va a seleccionar. En algunos casos, por ejemplo, chicos, miren, los gases se absorben, no requieren de mucho trámite para absorberse. El etanol también se absorbe rápido. En el caso de la urea, todo va a tener un proceso de transporte. La glucosa va a requerir una bomba, los iones van a requerir de canales, las moléculas polares también van a requerir de un mecanismo especial de transporte, no se van a cargar rápido. ¿Ya? Igual el efecto del pH, que es lo que les decía, ¿qué va a pasar si es que esta pareja entra junta, agarra y entra a la discoteca sin ningún problema? Pero probablemente si es que ella vino solita, porque el otro quizás le revisó el celular, va a agarrar y se va a quedar con el primero que encuentre en la puerta. Igual es, eso más bien en el caso de las bases en el estómago. Las bases sí pueden entrar solas, pero si es que va a estar con alguien también se va a ir. ¿Ya? Bueno, como decía, solamente la no ionizada, o sea, la casada, va a entrar o va a penetrar la membrana. Bueno, el tema de la absorción, una vez de que se acumule el medicamento en el fármaco, una vez que se va a acumular el fármaco en el tejido, agarra y se va a absorber. Y allí más bien tengo que ver el tema del tejido. Y hay ciertas propiedades del tejido que tengo que aprender. Si es que es un tejido muy delgado, ¿se absorberá más rápido? Sí. Si la extensión del tejido es grande, ¿se absorberá más rápido? Sí. Si la densidad o factor de absorción del tejido es mucho más delgada, ¿se absorberá más rápido? Sí. ¿Okay? Entonces, cuando se va a administrar un medicamento, tengo que ver todo eso, sobre todo para medicamentos tópicos. Me parece que ustedes manejan, creo, ¿no? Medicamentos tópicos para el cabello oral. Entonces, en medicamentos tópicos sí tengo que ver esas propiedades, cuándo dar una aldea, cuándo dar una pasta, cuándo dar un gel, para poder ver si necesito que se absorba rápido o necesito un mayor tiempo de acción. Pero va a tener mayor cantidad de tiempo. ¿Ya? Bueno, repaso de fisiología, el transporte, otros sistemas de transporte, ya llegamos a la absorción. ¿Ya? La absorción va a depender de las características físicas del fármaco, va a depender del pH del fármaco, la preparación farmacéutica, si es que viene tabletas, si es que viene en cápsulas, si viene inhalar, si viene suspensión, va a depender de eso. Las características, como les decía hace un momento, y la eliminación presistémica y el primer paso. ¿Qué es el primer paso hepático? Cuando llega el medicamento por vía oral, llega al estómago, puede absorberse por el estómago intestino, y se va directamente al torrente sanguíneo, no. Va a pasar un primer metabolismo. Hay una circulación que seguramente han revisado en fisiología, que se llama la circulación enterohepática. ¿Sí? No. Hay una circulación que va a ir desde intestino, estómago a hígado, ida y vuelta. ¿Ok? Y allí se da la primera metabolización. Entonces, de 500 miligramos de paracetamol que le diste al paciente, en la boca, si es genérico, ya empezó la melasa salival a romper y no llegan más de 200 segundos. En esófago no te hagas problema, que ahí no hay nada. Llega el estómago, el pH ya empezó a hacer su efecto, 100. Agarra, pasa el primer paso hepático, hay una primera metabolización, de los 100 llega a 50. Regresa eso al intestino y recién se va al torrente sanguíneo a hacer su efecto. De esos 50, el 95% se une a proteínas, por lo tanto te queda 5. De los 5, solamente el 10% llega al receptor, 0,5. Cuando nosotros vamos al ajuste de dosis, no es miligramos, es generalmente nano o picogramos, muy poquito, que es con lo que tú dosas en el paciente.
Entonces, ese poquito, esa cantidad mínima de medicamento es la que en realidad tiene efecto farmacológico. Pero para llegar a esto yo necesité haberle dado sus 500 miligramos. ¿Ya? Luego, distribución. Una vez que se ha absorbido ya el medicamento, necesitamos distribuirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos que el medicamento se vaya por todo el cuerpo. ¿Ok? Y para que se vaya a todo el cuerpo, se va a ir pues en el torrente sanguíneo. Pueden ir disueltas en el plasma, fijadas en proteínas o unidas a algunas proteínas, ¿no? No hay figuras. Entonces, en distribución hay que entender alguna cosa práctica. Si bien es cierto, el fármaco ya entró, ya está en sangre, pero se va a unir a ciertas proteínas. Y hay algunas proteínas medias vedette, le llaman, porque la mayoría de medicamentos tienen con ellas. Se llama la albúmina y las globulinas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, como les decía, el noveno, cuando van a ver, en una de las tareas les voy a dejar que revisen un dossier, y allí, por ejemplo, te vas a dar cuenta cuando dice metabolismo, unión a proteínas plasmáticas, o algunos ponen UPP, 90, 95, en el caso de aspirina es 99% de unión a proteínas. Entonces realmente solamente el 1% trabaja y el resto en realidad se va a separar en las proteínas. ¿Ok? Entonces, en el caso de la distribución, lo que tengo que entender es que de lo que yo dé de medicamento, muy buena cantidad se va a ir a proteínas plasmáticas, se va a unir a la albúmina. ¿Y esta albúmina va a tener efecto farmacológico? No, porque no es receptor. ¿Qué problemas me puede generar? ¿Qué problemas me puede generar? Si el paciente está desnutrido, ¿tendrá siquiera proteínas? No. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el África? Cuando ves las fotos de los niños del África, ¿cómo están? Panzoncitos. ¿Sí o no? Están panzoncitos, Flacos están comidos panzones. bien, ¿sí o no? Flacos panzones. ¿O no? ¿Por qué están con ese abdomen distendido? ¿Por qué están con ese abdomen distendido? ¿Así son? Mayor, ¿pero por qué se da? ¿Dice por qué? ¿Llevan fisiopatología? Sí. No. ¿Ah, no llevan fisiopatología? ¿De frente van a patología? Sí. Con razón. Ya. No tienen que a ver chicos, para fármaco necesitan bioquímica, en el caso de ustedes microbiología y fisiopatología. Si es que no vamos a tener los tres, yo me voy a tener que demorar más y lamentablemente su currícula dice 2 horas. Y en 2 horas no voy a alcanzar. Recién voy en distribución y ya son 9:30. ¿A qué hora acaba la clase? 9:40. Y hoy día supuestamente hago farmacocinética y farmacodinámica. Aunque es el mecanismo de acción. No me está dando tiempo. Y como le decía tu compañero, ya nos han volado 3 semanas a la mala. Una porque todavía no me llamaban. A la segunda por su bendito feriado. Y ahora su bendito congreso. ¿Ya? Voy a tratar de hablar con la doctora, claro, con la delegada voy a coordinar a ver si podemos recuperar, porque si bien es cierto la universidad me dice que paga, pero a mí lo que me preocupa es que no voy a llegar en tiempos. No voy a llegar en tiempos a poder terminar el sílabo. Entonces, no sé, si ustedes desean, yo como delegado coordinaré, vendremos un sábado para poder, ¿no? Bueno, vemos un sábado, de paso que ahorramos a su hígado el tema de contactar con el alcohol y el ya que su compañero ya ha ido a despertar, continuaremos con la distribución. Entonces, en la distribución hay 2 cositas que las que aprender de memoria. Uno, la unión a proteínas plasmáticas y otro el volumen de distribución.
poníamos el ejemplo de los niños del África. Si tú ves físicamente a los niños del África, tienen un abdomen distendido. No te pierdes tiempo que lo quieres, pero están comiendo bien, el abdomen sí que se recibe. Pero en realidad, ¿por qué se da esa distensión abdominal? Por falta de proteínas. ¿Dónde están los vasos sanguíneos más gruesos? En el abdomen, ¿ok? Y como no tienes proteína, ese vaso sanguíneo no puede sostener la sangre y la sangre se va a al costado. A eso se llama, ese fenómeno se llama edema. ¿Ok? ¿Conocen lo que es edema? Sí. Entonces, así como hay edema a nivel de miembros, eso es un edema. Ya es, cuando es un edema abdominal se le llama ascitis. El paciente de un ascítico, por lo tanto no tiene proteína. ¿Qué va a pasar si es que yo le doy una dosis normal de medicamento? El paciente va a tener un efecto multiplicado o potencial. Entonces en ello generalmente se le tiene que reducir. ¿Qué tengo que hacerle? No es calcularle de acuerdo al peso. Se le pide su función renal, se le pide su función hepática y se le hace ajuste de dosis. En esos casos se le reduce. ¿Ya? Por otro lado, paciente con insuficiencia hepática, igual, ajuste de dosis. Y otro problema que también tenemos para los farmacólogos es el tema de la obesidad. Porque el gordito no es gordito correctamente distribuido. El gordito es más grasa. Entonces, si yo le ajusto al peso, probablemente le esté dando una dosis exagerada, porque en realidad su cuerpo flaco se nota que tiene 2 capas de grasa. Y es lo que pasa de esto, si me necropian que no se encajan, ¿no? A veces estamos necropsiando y una capa así de grasa y algunos necropsian. El técnico ya por poco mete la mano que está cortando. Entonces, sí, cuando hay obesidad mórbida, por ejemplo, y el ajuste de dosis tampoco se hace al kilogramo peso, sino se hace de acuerdo al índice de masa corporal. ¿Ya? Y eso necesitamos saber en distribución. Luego, hay ciertos medicamentos que van a ser más liposolubles. Como decía, un medicamento que es liposoluble se va a absorber más rápido. El medicamento que es menos soluble se va a absorber más lento, pero tiene un efecto mucho más prolongado. ¿Ya? Liposolubles son aquellos que van a llegar rápidamente a órganos irrigados, por ejemplo, el cerebro, corazón, hígado y riñones. Si repasamos, si entramos un poquito más de la farmacología, nosotros la farmacocinética va a indicar 2 compartimentos, un compartimento central y un compartimento periférico. El compartimento central también es conocido como el torrente sanguíneo y los órganos ricamente irrigados, cerebro, corazón, hígado y riñones. Y por allí tenemos algunos órganos que no son tan irrigados, por ejemplo el hueso, otro tipo de tejidos que no tienen mucha irrigación, por lo tanto llega menos cantidad de medicamentos. Y en el caso de los menos solubles, pues hay que tomar en cuenta que van a tener un acceso mucho más rápido a los capilares cuyos inhibidores intracelulares, por ejemplo los sinusoides hepáticos. En ciertos problemas infecciosos parasitarios, pues se requiere este tipo de medicamentos. ¿Ya? Luego, lo que les decía en el caso de los medicamentos, hay algunos que ni siquiera se adhieren bien a órganos, sino a tejido graso. Los lipotrópicos, por ejemplo, la amiodarona, cuando vamos a darle las primeras dosis al paciente, eso no va a llegar a sangre, eso se mete al tejido graso. Se mete al tejido graso, se acumula y recién el tercer, cuarto día recién está liberándose y entonces pues va a tener el efecto farmacológico del paciente. Distribución de áreas especiales. Hay ciertos medicamentos que van a irse directamente al sistema nervioso central, por ejemplo, ¿cuál? Los anestésicos. Hay otros que se van a ir a la circulación fetal, que es lo que les explicaba en el caso del embarazo. Hay que tener bastante cuidado. El embarazo lo dividimos en 3 trimestres. El primer trimestre no dan medicamentos porque hay una alta probabilidad de generar malformaciones congénitas. El segundo, por ahí tenemos un poquito de tiempo, se puede manejar pero con mucho cuidado. El tercero puede acelerar el proceso de parto. Un parto prematuro, un tema de falta de desarrollo completo, de inmadurez de órganos. Por ejemplo, llega el niño, tiene hay normalmente una inmadurez hepática, pero tiene más. O si no, el paciente nace con una ictericia. ¿Qué necesitamos darle? Pues fototerapia, ¿no? En el caso que se pueda manejarlo. En el caso que no, ya hay que ver función hepática y fortalecer. Igual testicular o algunas que se van a ir directamente a las glándulas. Luego, cuando vamos a ver transporte de medicamentos o distribución de medicamentos, hay ciertas barreras que las tienen que hacer.
tenemos la barrera hematoencefálica, la barrera hematotransitaria, la barrera hematotesticular o hematomolar para el caso de las mujeres, que sí van a tener ciertas características propias. Y aquí lo que debemos entender que en la barrera hematoencefálica va a ser no una estructura física, o sea, si tú vas a hacer disecciones nunca vas a encontrar una barrera, pero son condiciones físico-químicas que hacen que este tejido cerebral separe los medicamentos que sí pueden entrar de los que no. Por eso, por ejemplo, te das cuenta que la clorfenamina, que es un medicamento pequeñito, sí va a tener somnolencia. Pero alguna vez has tomado la loratadina o cetiricina, aunque hay algunos que tal vez se duran con cetiricina. ¿Alguna vez has tomado loratadina para el proceso alérgico, como que sí? ¿Produce sueño? ¿Sí? ¿Está bien? No, ya no tanto. Porque en la barrera hematoencefálica hay ciertas propiedades que hacen que este medicamento ya no pase. Cuando veamos antihistamínico, vamos a ver primera, segunda, tercera generación, todavía hay. La primera está la clorfenamina, que todavía genera sueño. La segunda y la tercera ya no pasan barrera hematoencefálica, por lo tanto no producen sueño. En la segunda tenemos cetiricina loratadina, en la tercera ya tenemos la levocetiricina y la desloratadina. Eso sí no producen sueño. ¿Listo? ¿Hay la otra cara? Luego, puede haber un metabolismo a nivel de los tejidos, ¿ok? Vamos a tener la transformación entre levodopa y dopamina. Y allí seguramente en fisiología nerviosa han visto metabolismo a nivel neuronal. ¿Cómo se produce la adrenalina? ¿Dónde se va a producir la mayor cantidad de adrenalina? ¿En el cerebro? Fisiología, el 95% es a nivel de la glándula suprarrenal, solamente el 5% es a nivel neuronal, pero ese 5 es el que chambea todo, ¿ya? Entonces, ese metabolismo vamos a tenerlo pues a nivel de los medicamentos. Nosotros, si daríamos dopamina propiamente al paciente, ese medicamento nunca va a llegar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en el Parkinson le damos levodopa, damos prefármacos o profármacos que cuando llega al cuerpo se metaboliza y recién se libera el medicamento que va a tener el efecto. ¿Alguna vez han escuchado el enalapril? ¿Ya? ¿Ustedes han visto el enalapril o también les han engañado? No viene enalapril, viene enalaprilato. ¿Ya? ¿Dónde está el enalapril? Una vez que te tomas, llega a tu riñón, se metaboliza y recién se transforma en enalapril. ¿Ya? Pero para cuestiones regulatorias, temas que los abogados son los que más pelean acá, decidieron ponerle enalapril, ¿ya? En el caso de levodopa, más bien se quedó con su nombre, levodopa, pero ya en el cuerpo se transforma en dopamina, que es el que tiene realmente el efecto farmacológico. Luego, hay ciertos procesos a nivel cerebral que van a cambiar la acción de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, ¿qué pasa a nivel de traumatismo encefalocraniano? ¿Cuál es la reacción normal? Castellano, ante un golpe en la cabeza. Cristian, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué va a generar? No es el teléfono, ¿qué pasa en el cerebro? Cuando te golpea, ¿cuál es el proceso? La inflamación. Y una inflamación en el cerebro, ¿cómo la voy a mirar? ¿Cómo la voy a diagnosticar? Como un edema cerebral. ¿Ya? Por ejemplo, cuando te caes, ¿alguna vez han visto accidentes de moto? Sí. Son los de todo pronóstico. Cuando recién ingresé al cuerpo bombero, mi primer accidente fue un accidente de moto aquí en el lugar de Cocuyay. Y dije que ya se me fue. Lamentablemente se tiraba todavía, había que atenderlo. Entonces agarra, llegué, yo todavía era subalterno, agarra, ya estaba pensando, yo quería verlo, pues ya había isocoria, uno estaba midriático, otro estaba miótico,